Quiero comenzar diciéndote algo que probablemente nadie, ni tu párroco, ni tu familia, ni ningún programa de televisión se ha atrevido a decirte con claridad. Y es esto: hay una guerra espiritual activa en este momento dentro de tu familia, y el enemigo sabe exactamente a quién atacar primero. No ataca al más fuerte, no ataca al más joven, ataca al que tiene más influencia, ataca al que, si cae en la indiferencia espiritual, arrastra consigo a 2, 3, 4 generaciones. Ataca a los abuelos. Sé que esto puede sonar exagerado, quizás incluso te incomoda. Vivimos en un mundo donde se nos dice que la fe es algo privado, algo personal, algo que no se impone. Y hay una parte de verdad en eso, pero también hay una mentira enorme enterrada dentro de esa frase, porque la indiferencia también se transmite, el silencio espiritual también se hereda. Yo lo he visto en mi ministerio, lo he visto en confesionarios, lo he visto en familias que llegaron a mí después de años de alejamiento de Dios, buscando respuestas para sus hijos, para sus nietos, para situaciones que no podían explicar. Y cuando empezamos a rastrear el origen de la ruptura espiritual, ese momento en que la fe se enfrió, casi siempre encontrábamos lo mismo: una generación de abuelos que dejó de orar, no porque fueran malas personas, no. Eran personas buenas, trabajadoras, que amaban a su familia, pero un día, quizás por cansancio, quizás por dolor, quizás porque el mundo moderno les convenció de que ya habían cumplido, dejaron de ejercer su rol espiritual más importante. ¿Y sabes cuál es ese rol? No es solo cuidar a los nietos cuando los padres trabajan, no es solo consentir y dar amor, es algo mucho más profundo, mucho más urgente, mucho más poderoso. Los abuelos son los sacerdotes de la familia. Y esta cuaresma que vivimos ahora mismo, Dios no te está pidiendo que hagas algo imposible. Te está pidiendo 5 cosas concretas, 5 actos que tienen el poder de cambiar el destino espiritual de todos los que llevan tu apellido. Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy puede que haga temblar algo dentro de ti, y eso estará muy bien, porque a veces necesitamos que algo nos sacuda para volver a despertar. El abuelo en la Biblia, figura olvidada, poder inmenso. Empecemos por el principio. Y para eso necesito llevarte a un momento muy concreto de la historia sagrada. En el libro del Éxodo hay una imagen que los teólogos a veces pasamos por alto, pero que a mí personalmente me ha marcado de manera profunda. Es la imagen de Moisés en el desierto, antes de los grandes milagros, antes de las plagas, antes del Mar Rojo. En ese momento Moisés es un hombre mayor, ha vivido mucho, ha fallado, ha huido, y en su vejez recibe la llamada más importante de su vida. Dios no lo llama en su juventud para la misión más grande, lo llama en su madurez. Esto no es un accidente literario, es una revelación teológica, la experiencia acumulada, las cicatrices vividas, la fe probada por el fuego de los años, tienen un peso espiritual que la juventud simplemente no puede replicar. Los abuelos en la Biblia no son figuras decorativas, son pilares, son transmisores, son intercesores. El profeta Joel dice algo que me heló la sangre la primera vez que lo leí con detenimiento: vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sabes lo que significa eso en el lenguaje bíblico? No significa simplemente dormir y soñar, significa recibir revelación divina. Significa que Dios elige a los mayores para comunicar cosas que los jóvenes aún no están preparados para recibir. Ahora bien, fíjate en algo importante. Esa promesa tiene una condición silenciosa, porque el texto continúa describiendo un derramamiento del Espíritu, y los dones del Espíritu no caen sobre personas indiferentes, caen sobre personas disponibles. ¿Estás disponible? Esa es la pregunta que quiero que lleves contigo durante todo este video. No te pido que respondas ahora, solo te pido que la mantengas abierta dentro de tu corazón. Permíteme contarte algo personal. Mi abuela paterna, una mujer que apenas había terminado la escuela primaria, que no conocía la teología académica, que no había leído a los santos padres, era la persona más profundamente espiritual que he conocido en mi vida. Y no exagero. He tenido la gracia de conocer a obispos, cardenales, místicos, personas de una santidad extraordinaria.
Pero la fe de mi abuela tenía algo que no he encontrado igual en ningún lugar. Ella oraba todas las noches sin falta. No era una oración larga, no era una oración brillante, era una oración sencilla, repetida, constante. Y rezaba por nombre uno por cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos. Yo estaba en esa lista. Yo crecí siendo orado. Y hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que muchas de las gracias que he recibido en mi vida sacerdotal no comenzaron conmigo, comenzaron con ella, con su rodilla en el suelo, con su rosario entre los dedos. Esto no es solo una historia bonita, es teología viva. Es la demostración de que la intercesión de un abuelo o una abuela tiene un alcance que desafía el tiempo, el espacio y las circunstancias. Ahora bien, hablemos de la realidad del mundo en que vivimos, porque no podemos hablar de Cuaresma para abuelos sin hablar del contexto en que los abuelos de hoy están ejerciendo su rol. Vivimos en una cultura que ha infantilizado a los mayores. Se les dice: ya descansa, ya cumpliste, ahora toca disfrutar. Y eso suena compasivo, suena amable, pero en el fondo es un mensaje profundamente destructivo porque implica que tu misión espiritual ha terminado. Y tu misión espiritual nunca termina mientras tengas aliento. Hay nietos que están perdidos en el mundo digital, navegando sin ancla en un mar de contenidos que los están formando espiritualmente de maneras que ningún padre tiene tiempo de monitorear. Hay hijos adultos que se alejaron de la fe y que hoy, aunque no lo reconozcan en voz alta, tienen un vacío que ninguna terapia, ningún éxito profesional, ninguna relación ha podido llenar. Y en medio de todo eso hay un abuelo o una abuela que quizás piensa que ya no tiene nada relevante que ofrecer. Antes de continuar, necesito que escuches esto con toda tu atención. Lo que estoy a punto de enseñarte no es una lista de buenos consejos espirituales. Es una llamada directa de Dios, respaldada por las Escrituras, por la tradición de la Iglesia y por algo que yo mismo viví en carne propia. Quédate, porque en los próximos minutos voy a revelarte la primera de las 5 cosas que Dios te pide esta Cuaresma. Y es algo que cuando lo oigas puede que algo aterrador se mueva dentro de ti. No de miedo al enemigo, sino de reconocimiento. De ese reconocimiento que ocurre cuando finalmente escuchas la verdad que llevabas tiempo necesitando oír. La primera cosa que Dios te pide: orar en voz alta delante de tus nietos. Esta primera petición parece simple y sin embargo es la que más resistencia genera. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde rezar en público, incluso dentro de casa, se ha vuelto algo que da vergüenza. Lo he visto. He hablado con abuelos que me dicen: padre, yo rezo pero en silencio para no incomodar a los jóvenes. Y yo siempre les pregunto lo mismo: ¿y cuándo ellos te ven rezar? El silencio espiritual no protege a nadie, solo invisibiliza la fe. La Biblia es clara. El Deuteronomio, ese libro que algunos consideran árido o ilegal, contiene uno de los mandatos más hermosos que existen sobre la transmisión de la fe. Dice: repetirás estas palabras a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. ¿A quién le habla ese texto? A las generaciones mayores, a los que tienen la memoria de la fe, a los que pueden decir: yo vi la mano de Dios en mi vida y te lo voy a contar. Orar en voz alta delante de tus nietos no es una imposición, es testimonio. Y el testimonio, la teología lo confirma y la psicología lo corrobora, es la forma más poderosa de transmitir valores. No la instrucción, no la norma. El testimonio. Cuando un nieto de 7, de 10, de 15 años ve a su abuelo de rodillas, con los ojos cerrados, hablando con Dios como si fuera real, porque lo es, algo se graba en su interior que ninguna pantalla podrá borrar. Esta Cuaresma, Dios te pide que rompas el silencio, que oren en voz alta, que dejes que tus nietos te vean creer. La segunda cosa que Dios te pide: ayunar por tus nietos, no por ti.
Hay una confusión, no por ti, hay una confusión muy común sobre el ayuno que necesito corregir desde el principio. Durante siglos hemos entendido el ayuno como un acto personal, una disciplina del cuerpo, una forma de mortificación interior, y todo eso es verdad, pero existe una dimensión del ayuno que la espiritualidad popular ha casi olvidado completamente y que la Cuaresma está llamada a recuperar. El ayuno como arma intercesora. No ayunas solo para dominar tu cuerpo, ayunas para mover el cielo en favor de otra persona. Déjame llevarte a un momento del Evangelio que lo explica todo en el capítulo 9 de Marcos. Hay una escena que a mí personalmente me produce algo parecido al vértigo cada vez que la leo. Los discípulos han intentado liberar a un joven poseído, han fracasado. Y cuando le preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron hacerlo, Él les responde con una frase que ha definido mi ministerio entero. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Fíjate en lo que Jesús no dice. No dice, este género no puede salir porque ustedes no tienen fe suficiente. No dice, necesitan estudiar más teología. Dice, hay situaciones espirituales tan profundas, tan arraigadas, tan complejas, que requieren un nivel de intercesión que va más allá de las palabras. Ahora pregúntate esto con toda honestidad. ¿Hay situaciones en la vida de tus nietos que tú mismo no puedes explicar? ¿Actitudes que no entiendes? ¿Alejamientos que duelen? ¿Decisiones que te quitan el sueño? Quizás lo que esa situación necesita no es una conversación más. Quizás lo que necesita es que alguien ayude por ella. Y ese alguien puede ser tú. Permíteme contarte algo que viví con un amigo muy cercano, un hombre de fe que conocí hace muchos años durante un retiro espiritual. Tenía un nieto que a los 16 años había entrado en un mundo muy oscuro. Drogas, violencia, un grupo de jóvenes que lo estaban arrastrando hacia un abismo del que nadie en la familia sabía cómo sacarlo. Los padres habían intentado todo, terapia, diálogo, límites, consecuencias. Nada funcionaba. Y un día este hombre, ya mayor, con problemas de salud, me llamó y me dijo, Ángel, voy a ayunar por mi nieto todos los viernes de Cuaresma. No sé si mi cuerpo aguantará, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Yo le pregunté, ¿y qué dice el médico? Me respondió, el médico cuida mi cuerpo, yo voy a cuidar el alma de mi nieto. Ese año, antes de que terminara la Cuaresma, el chico tuvo una experiencia que él mismo describió como un encuentro. No puedo darte todos los detalles porque pertenecen al ámbito íntimo de esa familia. Pero lo que sí puedo decirte es que hoy ese joven está en el seminario. ¿Casualidad? Yo no creo en esas casualidades. El ayuno de un abuelo por su nieto tiene un peso espiritual que el enemigo conoce muy bien. Por eso el mundo moderno hace todo lo posible por convencernos de que ayunar es anticuado, innecesario, incluso peligroso para la salud. Esta Cuaresma, Dios te pide que ayunes. No necesitas ser un ayuno de 24 horas. Puede ser renunciar a algo que amas, un postre, una serie, una comodidad, y convertir ese sacrificio en una oración viva por el alma de alguien que llevas en el corazón, porque el cielo responde al sacrificio. Siempre ha sido así y siempre lo será. Sé que estás escuchando esto y quizás algo dentro de ti está comenzando a moverse. Esa inquietud que sientes no es nerviosismo, es el Espíritu Santo tocando una puerta que llevaba tiempo cerrada. No la cierres ahora, porque lo que viene a continuación, la tercera cosa que Dios te pide esta Cuaresma, es quizás la más urgente, la más olvidada y la que tiene el poder de romper cadenas que llevan generaciones atadas en tu familia. Quédate. La tercera cosa que Dios te pide, romper en voz alta las maldiciones generacionales. Voy a hablar ahora de algo que en ciertos ambientes eclesiásticos todavía genera debate, pero que la teología sería la experiencia pastoral y las escrituras mismas avalan con una claridad que no deja lugar a dudas. Las maldiciones generacionales existen, y no me refiero a supersticiones,
No me refiero a folclore popular ni a creencias de dudosa procedencia. Me refiero a patrones espirituales que se transmiten de generación en generación dentro de una familia cuando no han sido rotos por la gracia de Dios y la autoridad del nombre de Jesús. El libro del Éxodo lo dice explícitamente en las palabras del propio Dios. Yo castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en el mismo texto, la promesa inversa. Pero mantengo mi amor hasta la milésima generación con los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay familias marcadas por patrones repetitivos que ninguna explicación psicológica logra agotar completamente. El alcoholismo que pasa de abuelo a padre a hijo. Las rupturas matrimoniales que se repiten en cada generación. La pobreza crónica persiste a pesar del trabajo y el esfuerzo. Las enfermedades inexplicables, los accidentes, las muertes prematuras. Yo no digo que toda desgracia familiar sea de origen espiritual. Eso sería un error teológico. Pero sí digo, y lo digo con la experiencia de años de ministerio de liberación, que hay situaciones donde la intervención espiritual cambia lo que ninguna otra intervención había podido cambiar. Y el abuelo o la abuela tiene una autoridad espiritual sobre su linaje que es única. ¿Por qué? Porque en la teología bíblica el anciano es la cabeza espiritual visible de la familia. Cuando Abraham intercede, toda su casa recibe cobertura. Cuando Job ora por sus hijos, Dios restaura todo lo perdido. No es arbitrario, es una estructura espiritual. Tú, abuelo, tienes autoridad para orar sobre tu linaje. Tienes autoridad para decir en el nombre de Jesús que los patrones de dolor, de pecado, de destrucción que han marcado a tu familia no pasarán a la siguiente generación. Pero esa declaración tiene que ser pronunciada, no pensé, no sentida, pronunciada. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que Dios creó el mundo con palabras. Y dijo Dios, sea la luz. No lo pensó, lo dijo. La palabra hablada tiene un poder que la palabra interior no posee de la misma manera. Especialmente cuando esa palabra es pronunciada por alguien que tiene autoridad espiritual sobre aquello que nombra. Esta Cuaresma te pido que busques un momento de silencio, puede ser esta noche, puede ser mañana por la mañana, y quiero que pongas los nombres de tus nietos uno por uno y que digas en voz alta, en el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición, toda cadena, todo patrón de destrucción que venga de mi linaje. Y declaró sobre esta familia la bendición de Dios, de generación en generación. No hace falta que sea una oración larga, no hace falta que sea perfecta, solo tiene que ser sincera y pronunciada, porque el velo se romperá. Y cuando se rompa, lo que Dios quiere hacer en tu familia comenzará a manifestarse de maneras que hoy todavía no puedes imaginar. Antes de cerrar esta segunda parte, necesito pedirte algo. Si este mensaje está llegando a tu corazón, si algo de lo que has escuchado hoy te ha tocado en un lugar que llevaba tiempo dormido, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí. Hazlo porque lo que estamos construyendo aquí es una comunidad de oración, de intercesión, de fe viva en español. Cada semana traemos contenido que busca exactamente esto. Despertar la fe que ya tienes, darle herramientas, darle voz, darle poder. Hay personas en tu familia que quizás nunca pisaron una iglesia, pero podrían estar viendo este video, podrían estar escuchando esta enseñanza. Compártela, porque nunca sabes qué corazón está esperando exactamente estas palabras para despertar. La cuarta cosa que Dios te pide, contar tu historia de fe ahora, antes de que sea tarde. Hay una pregunta que me hago con frecuencia cuando visito familias en mi ministerio. Una pregunta sencilla, casi incómoda en su simplicidad, y es esta: ¿cuántos de tus nietos saben cómo llegaste a creer? No me refiero a si saben que eres creyente, eso probablemente lo saben. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Saben cuándo fue la primera vez que sentiste que Dios era real? ¿Saben qué momento de tu vida te quebró completamente y cómo saliste de él?
¿Saben cuál fue la oración que Dios respondió de una manera tan no por ti? Hay una confusión muy común sobre el ayuno que necesito corregir desde el principio. Durante siglos hemos entendido el ayuno como un acto personal, una disciplina del cuerpo, una forma de mortificación interior, y todo eso es verdad, pero existe una dimensión del ayuno que la espiritualidad popular ha casi olvidado completamente y que la Cuaresma está llamada a recuperar. El ayuno como arma intercesora. No ayunas solo para dominar tu cuerpo, ayunas para mover el cielo en favor de otra persona. Déjame llevarte a un momento del Evangelio que lo explica todo en el capítulo 9 de Marcos. Hay una escena que a mí personalmente me produce algo parecido al vértigo cada vez que la leo. Los discípulos han intentado liberar a un joven poseído, han fracasado. Y cuando le preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron hacerlo, Él les responde con una frase que ha definido mi ministerio entero. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Fíjate en lo que Jesús no dice. No dice, este género no puede salir porque ustedes no tienen fe suficiente. No dice, necesitan estudiar más teología. Dice, hay situaciones espirituales tan profundas, tan arraigadas, tan complejas, que requieren un nivel de intercesión que va más allá de las palabras. Ahora pregúntate esto con toda honestidad. ¿Hay situaciones en la vida de tus nietos que tú mismo no puedes explicar? ¿Actitudes que no entiendes? ¿Alejamientos que duelen? ¿Decisiones que te quitan el sueño? Quizás lo que esa situación necesita no es una conversación más. Quizás lo que necesita es que alguien ayude por ella. Y ese alguien puede ser tú. Permíteme contarte algo que viví con un amigo muy cercano, un hombre de fe que conocí hace muchos años durante un retiro espiritual. Tenía un nieto que a los 16 años había entrado en un mundo muy oscuro. Drogas, violencia, un grupo de jóvenes que lo estaban arrastrando hacia un abismo del que nadie en la familia sabía cómo sacarlo. Los padres habían intentado todo, terapia, diálogo, límites, consecuencias. Nada funcionaba. Y un día este hombre, ya mayor, con problemas de salud, me llamó y me dijo, Ángel, voy a ayunar por mi nieto todos los viernes de Cuaresma. No sé si mi cuerpo aguantará, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Yo le pregunté, ¿y qué dice el médico? Me respondió, el médico cuida mi cuerpo, yo voy a cuidar el alma de mi nieto. Ese año, antes de que terminara la Cuaresma, el chico tuvo una experiencia que él mismo describió como un encuentro. No puedo darte todos los detalles porque pertenecen al ámbito íntimo de esa familia. Pero lo que sí puedo decirte es que hoy ese joven está en el seminario. ¿Casualidad? Yo no creo en esas casualidades. El ayuno de un abuelo por su nieto tiene un peso espiritual que el enemigo conoce muy bien. Por eso el mundo moderno hace todo lo posible por convencernos de que ayunar es anticuado, innecesario, incluso peligroso para la salud. Esta Cuaresma, Dios te pide que ayunes. No necesitas ser un ayuno de 24 horas. Puede ser renunciar a algo que amas, un postre, una serie, una comodidad, y convertir ese sacrificio en una oración viva por el alma de alguien que llevas en el corazón, porque el cielo responde al sacrificio. Siempre ha sido así y siempre lo será. Sé que estás escuchando esto y quizás algo dentro de ti está comenzando a moverse. Esa inquietud que sientes no es nerviosismo, es el Espíritu Santo tocando una puerta que llevaba tiempo cerrada. No la cierres ahora, porque lo que viene a continuación, la tercera cosa que Dios te pide esta Cuaresma, es quizás la más urgente, la más olvidada y la que tiene el poder de romper cadenas que llevan generaciones atadas en tu familia. Quédate. La tercera cosa que Dios te pide, romper en voz alta las maldiciones generacionales. Voy a hablar ahora de algo que en ciertos ambientes eclesiásticos todavía genera debate, pero que la teología sería la experiencia pastoral y las escrituras mismas avalan con una claridad que no deja lugar a dudas. Las maldiciones generacionales existen, y no me refiero
a supersticiones. No me refiero a folclore popular ni a creencias de dudosa procedencia. Me refiero a patrones espirituales que se transmiten de generación en generación dentro de una familia cuando no han sido rotos por la gracia de Dios y la autoridad del nombre de Jesús. El libro del Éxodo lo dice explícitamente en las palabras del propio Dios. Yo castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en el mismo texto, la promesa inversa. Pero mantengo mi amor hasta la milésima generación con los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay familias marcadas por patrones repetitivos que ninguna explicación psicológica logra agotar completamente. El alcoholismo que pasa de abuelo a padre a hijo. Las rupturas matrimoniales que se repiten en cada generación. La pobreza crónica persiste a pesar del trabajo y el esfuerzo. Las enfermedades inexplicables, los accidentes, las muertes prematuras. Yo no digo que toda desgracia familiar sea de origen espiritual. Eso sería un error teológico. Pero sí digo, y lo digo con la experiencia de años de ministerio de liberación, que hay situaciones donde la intervención espiritual cambia lo que ninguna otra intervención había podido cambiar. Y el abuelo o la abuela tiene una autoridad espiritual sobre su linaje que es única. ¿Por qué? Porque en la teología bíblica el anciano es la cabeza espiritual visible de la familia. Cuando Abraham intercede, toda su casa recibe cobertura. Cuando Job ora por sus hijos, Dios restaura todo lo perdido. No es arbitrario, es una estructura espiritual. Tú, abuelo, tienes autoridad para orar sobre tu linaje. Tienes autoridad para decir en el nombre de Jesús que los patrones de dolor, de pecado, de destrucción que han marcado a tu familia no pasarán a la siguiente generación. Pero esa declaración tiene que ser pronunciada, no pensé, no sentida, pronunciada. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que Dios creó el mundo con palabras. Y dijo Dios, sea la luz. No lo pensó, lo dijo. La palabra hablada tiene un poder que la palabra interior no posee de la misma manera. Especialmente cuando esa palabra es pronunciada por alguien que tiene autoridad espiritual sobre aquello que nombra. Esta cuaresma te pido que busques un momento de silencio, puede ser esta noche, puede ser mañana por la mañana, y quiero que pongas los nombres de tus nietos uno por uno y que digas en voz alta, en el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición, toda cadena, todo patrón de destrucción que venga de mi linaje. Y declaró sobre esta familia la bendición de Dios, de generación en generación. No hace falta que sea una oración larga. No hace falta que sea perfecta, solo tiene que ser sincera y pronunciada, porque el velo se romperá. Y cuando se rompa, lo que Dios quiere hacer en tu familia comenzará a manifestarse de maneras que hoy todavía no puedes imaginar. Antes de cerrar esta segunda parte, necesito pedirte algo. Si este mensaje está llegando a tu corazón, si algo de lo que has escuchado hoy te ha tocado en un lugar que llevaba tiempo dormido, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí. Hazlo porque lo que estamos construyendo aquí es una comunidad de oración, de intercesión, de fe viva en español. Cada semana traemos contenido que busca exactamente esto. Despertar la fe que ya tienes, darle herramientas, darle voz, darle poder. Hay personas en tu familia que quizás nunca pisaron una iglesia, pero podrían estar viendo este video, podrían estar escuchando esta enseñanza. Compártela, porque nunca sabes qué corazón está esperando exactamente estas palabras para despertar. La cuarta cosa que Dios te pide, contar tu historia de fe ahora, antes de que sea tarde. Hay una pregunta que me hago con frecuencia cuando visito familias en mi ministerio. Una pregunta sencilla, casi incómoda en su simplicidad, y es esta: ¿cuántos de tus nietos saben cómo llegaste a creer? No me refiero a si saben que eres creyente, eso probablemente lo saben. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Saben cuándo fue la primera vez que sentiste que Dios era real? ¿Saben qué momento de tu vida te quebró completamente y cómo saliste de él?
¿Saben cuál fue la oración que Dios respondió de una manera tan... Esta Cuaresma, Dios te pide que seas ese centinela. No te pide que seas perfecto. No te pide que tengas una espiritualidad de seminario o de convento. Te pide que estés disponible, que cada noche, antes de cerrar los ojos, pronuncies los nombres de tus nietos y los pongas bajo la cobertura del nombre de Jesús. Que cada mañana al despertar declares que la paz de Dios guarda la mente y el corazón de cada persona que lleva tu sangre. Eso es ser centinela. No es complicado, pero es poderoso más allá de lo que ningún lenguaje humano puede describir completamente. Y cuando tú lo hagas, cuando tomes ese puesto con seriedad y con constancia, algo cambiará en tu familia. Quizás no lo verás de inmediato. Quizás los cambios serán silenciosos al principio, invisibles a los ojos del mundo, pero en la dimensión espiritual, donde las batallas más importantes se libran, el velo se romperá. Y lo que Dios tiene reservado para tu linaje comenzará a manifestarse. Lo que Dios ha puesto en tus manos. Hemos llegado al momento más importante de este video, no porque lo que viene ahora sea más profundo que todo lo anterior, sino porque lo que viene ahora es el momento en que todo lo que has escuchado deja de ser información y se convierte en decisión. Y las decisiones espirituales son las más importantes que un ser humano puede tomar, más importantes que las decisiones económicas, más importantes que las decisiones médicas, porque las decisiones espirituales tienen consecuencias que no terminan con esta vida, se extienden hacia adelante, hacia tus hijos, hacia tus nietos, hacia generaciones que todavía no han nacido y que llevarán tu apellido y heredarán lo que tú decidas hacer o dejar de hacer hoy. Permítame resumir brevemente lo que Dios te ha pedido en este tiempo de Cuaresma. Te ha pedido que oren en voz alta delante de tus nietos, que rompas el silencio espiritual y que dejes que te vean creer con toda la fuerza y toda la convicción que tienes. Te ha pedido que ayunes por ellos, que conviertas el sacrificio en intercesión, que uses tu cuerpo como instrumento de oración por almas que quizás no saben todavía que las estás cubriendo. Te ha pedido que rompas en voz alta las maldiciones generacionales, que uses la autoridad que tienen como cabeza espiritual de tu linaje para declarar que los patrones de destrucción terminan contigo. Te ha pedido que cuentes tu historia de fe, que no te lleves al sepulcro la herencia más valiosa que tienes, que abras la boca y digas lo que Dios ha hecho en tu vida para que las generaciones que vienen detrás de ti tengan un mapa cuando lleguen a sus propios desiertos. Y te ha pedido que te conviertas en centinela, que tomes tu puesto en la guardia espiritual de tu familia y que no lo abandones mientras tengas aliento de vida. 5 cosas, 5 actos de amor espiritual que tienen el poder de transformar no solo a tus nietos, sino a toda la cadena de vida que viene después de ellos. Sé que hay algo dentro de ti que está resonando con todo esto. Esa resonancia no es casualidad. Es el Espíritu Santo confirmando una verdad que ya conocías, pero que quizás necesitabas escuchar con estas palabras en este momento, en este día. Porque Dios no obra en abstracto, obra en lo concreto, obra en el momento preciso. Y tú estás viendo este video hoy, exactamente hoy, por una razón. Lo que viene ahora es la parte más poderosa de todo lo que hemos compartido juntos. Quédate hasta el final. El peso eterno de lo que haces hoy. Quiero llevarte a una imagen bíblica que para mí lo resume todo. En el libro de Job hay un momento que pocas homilías destacan, pero que a mí me parece uno de los más reveladores de toda la Escritura. Después de que Job ha atravesado todo su sufrimiento, después de que ha perdido todo y lo ha recuperado todo, el texto dice algo extraordinario. Dice que Job oraba por sus hijos, regularmente, con sacrificio, con constancia. Y el detalle que me parece fascinante es este. El texto dice que Job se levantaba de madrugada para hacerlo. No esperaba a que fuera conveniente. No oraba cuando le sobraba tiempo. Se levantaba en la oscuridad cuando el mundo dormía para poner a sus hijos delante de Dios. ¿Por qué de madrugada? Porque Job entendía algo que nosotros a veces olvidamos. Entendía que la guerra espiritual no respeta horarios, que el enemigo trabaja precisamente en las horas en que los guardianes duermen.
y que alguien tenía que estar despierto. Tú eres ese alguien en tu familia. No porque seas perfecto, no porque tengas una santidad extraordinaria, sino porque tienes años, tienes cicatrices, tienes una historia con Dios que es el fundamento más sólido sobre el que puede pararse la fe de las generaciones que vienen detrás de ti. Y tienes algo más, algo que quizás no has valorado suficientemente hasta hoy. Tienes tiempo. Uno de los regalos más subestimados de la etapa de la vida en que estás es el tiempo. Los padres de tus nietos están atrapados en la velocidad brutal de un mundo que exige productividad constante. Trabajan, corren, administran, sobreviven. Tienen poco espacio para la contemplación, para la oración profunda, para la intercesión sostenida. Tú tienes ese espacio y Dios te lo ha dado con un propósito, no para descansar solamente, para interceder. Déjame contarte algo que marcó mi vocación sacerdotal de una manera que todavía hoy, después de tantos años de ministerio, me produce una emoción que me cuesta contener. Cuando yo era joven, todavía no había tomado la decisión de entrar al seminario, atravesé un periodo de oscuridad espiritual muy serio. No voy a entrar en todos los detalles porque algunos pertenecen al ámbito de la confesión y la intimidad, pero sí puedo decirte que hubo un momento en mi vida en que me alejé, en que el mundo me ofreció caminos que parecían más brillantes, más libres, más satisfactorios que el camino de la fe. Y sin embargo, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Muchos años después, cuando ya era sacerdote, mi madre me contó algo que yo no sabía. Me contó que durante ese periodo oscuro, mi abuela, que ya tenía más de 80 años y apenas podía moverse, rezaba el rosario completo todos los días por mí. No un misterio, el rosario completo, 15 misterios cada día. Y no solo eso, ayunaba los viernes, con más de 80 años, con todos los problemas de salud que tenía, ayunaba los viernes por el alma de su nieto que se estaba perdiendo. Yo no lo sabía, nadie me lo había dicho, pero ese amor invisible, esa intercesión silenciosa, esa guerra espiritual librada desde una silla de ruedas por una anciana que apenas podía ver, fue lo que me salvó. Cuando mi madre me lo contó, no pude hablar durante un buen rato. Me quedé en silencio procesando el peso de lo que acababa de escuchar, el peso de una deuda que no tiene precio, el peso de comprender que mi sacerdocio, todo lo que he podido hacer en estos años de ministerio, todas las personas a las que he podido ayudar, todas las familias que han encontrado liberación, todas las confesiones, todos los exorcismos, toda la enseñanza, todo eso tiene una raíz que se llama Abuela Carmen y su rosario de las 3 de la tarde. Eso es lo que puede hacer un abuelo que ora. Eso es lo que puedes hacer tú, oración de declaración. Para repetir en voz alta, quiero pedirte ahora que hagas algo concreto. Si puedes, levántate. O si no puedes, coloca tu mano sobre tu corazón y repite estas palabras en voz alta, no en silencio, en voz alta. Porque ya hemos hablado del poder de la palabra pronunciada. Señor Jesús, en este día de Cuaresma me presento ante ti como abuelo, como abuela, como guardián espiritual de mi familia. Reconozco que he tenido momentos de silencio cuando debía haber hablado, momentos de inacción cuando debía haber orado, momentos en que creí que ya había cumplido, cuando tu misión para mí nunca termina. Hoy tomo mi puesto. Hoy declaro sobre mis nietos, sobre mis hijos, sobre todos los que llevan mi sangre, la cobertura del nombre de Jesús. Rompo toda maldición generacional, rompo todo patrón de destrucción, rompo toda cadena que el enemigo haya colocado sobre mi linaje y declaro que esta familia es territorio de Dios, que la paz de Cristo guarda cada mente y cada corazón, que la gracia alcance a los que están lejos, que la misericordia llega donde el amor humano no puede llegar. Tomo mi puesto de centinela y no lo abandonaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si acabas de pronunciar esas palabras, algo ha cambiado. No porque sean palabras mágicas, sino porque son
palabras de fe pronunciadas con autoridad espiritual. Y el cielo escucha eso, con autoridad espiritual. Y el cielo escucha eso. Quiero cerrar este video hablándote directamente al corazón, no como sacerdote, no como teólogo, como alguien que también tuvo abuelos, como alguien que sabe lo que es crecer sabiendo que hay alguien que ora por ti aunque tú en ese momento no lo merezcas. Hay nietos en este mundo que están esperando que alguien luche por ellos en la dimensión espiritual. No lo saben, no lo pedirán, quizás nunca lo agradecerán en esta vida, pero lo necesitan con una urgencia que ninguna palabra humana puede describir completamente. Tú puedes ser esa persona, no el día que te sientas preparado, no cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando hayas resuelto todas tus propias dudas y miedos espirituales. Hoy, esta Cuaresma, ahora. Porque la Cuaresma no es solo un tiempo litúrgico en el calendario de la Iglesia, es una invitación personal dirigida a ti con tu nombre en este momento exacto de tu historia. Es Dios diciéndote, todavía estás a tiempo, todavía puedes cambiar el rumbo, todavía puedes ser la bisagra entre lo que tu familia ha sido y lo que todavía puede llegar a ser. No desperdicies esta Cuaresma en penitencias vacías, llénala de intercesión, llénala de declaraciones, llénala de historias de fe contadas en voz alta, llénala de ayuno ofrecido por nombres concretos, llénala de esa presencia tuya, tranquila y constante, que dice sin palabras, yo creo, y mi fe es suficientemente grande para cubrir también la tuya, mientras la tuya vuelve a despertar. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte este video con algún abuelo, con alguna abuela, con alguna familia que necesite escuchar esto hoy. No lo hagas como un gesto mecánico, hazlo como un acto de amor, porque hay personas en tu círculo que están exactamente donde tú estabas antes de que comenzaras a ver este video. Personas que necesitan que alguien les recuerde que su rol espiritual no ha terminado, que Dios todavía los necesita activos, presentes, intercediendo, declarando, transmitiendo. Somos una comunidad de fe en español que cree que la oración cambia las cosas, que la intercesión mueve montañas, que un abuelo arrodillado puede cambiar el destino eterno de una familia entera. Tú eres parte de eso ahora. Que Dios te bendiga, que protejas a tus nietos y que esta Cuaresma sea el comienzo de algo que tú todavía no puedes imaginar, pero que Él ya tiene perfectamente preparado para ti y para los tuyos. Hasta la próxima. Con afecto,